Bendiciones, somos Ejército de Dios. Quédate ahí que ya comienza la palabra que cambiará tu vida. Las aguas salutíferas. Ezequiel 47. Versículos 1 en adelante. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa. ¿Qué vio? El profeta vio aguas saliendo por debajo de la entrada de la casa. ¿A qué casa se refiere? A la casa del Señor, al templo del Señor. Dice, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta. El Señor lo sacó fuera del templo a Ezequiel, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón, en este caso se trata de un ángel, hacia el oriente, llevando un cordel en su mano. Este cordel era algo así como un instrumento para medir que llevaba el ángel. Y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Hasta los tobillos, recordá eso. Midió otros 1000, es decir, profundizó aún más. Y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y ya era un río. Estas aguas se habían transformado en un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido. De manera que el río no se podía pasar sino a nado. Este río había crecido enormemente, dice el profeta. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá. Y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Versículo 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrar en este río. ¿Qué va a pasar con todo lo que entra en este río? Dice que va a vivir. Y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadí hasta En-Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen. ¿De dónde salen estas aguas? Mira lo que dice la Biblia, del santuario. Y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Es decir, las hojas serán para sanar. En esta palabra, en esta visión que Ezequiel tiene, que es una visión de un río, no es cualquier río. La palabra nos habla del río de Dios y nos dice que en ese río, en el río de Dios, hay vida, hay sanidad, hay fructificación. ¡Wow! ¡Qué tremendas bendiciones, ¿no? Las de este río, el río de Dios! Ahora también nos encontramos con que este río, el río de Dios, tiene niveles. Dios le va mostrando a Ezequiel, en esta visión, distintos niveles. Es un río con distintos niveles. ¿Cuál es el primer nivel? Dice que el ángel, este varón de Dios, mide 1000 codos, unos 500 metros, y el agua llega hasta los tobillos. Pero también vamos a tener en cuenta que hay un nivel que acá,
no está escrito, pero también entendemos que lo que no está escrito es por algo, que es el nivel fuera del río de Dios. Primero te quiero hablar de ese nivel. Si dentro del río de Dios tenemos vida, tenemos frutos, tenemos sanidad, fuera del río de Dios, en el mundo, aquellos que no han llegado a Dios, aquellos que no han llegado a nuestro Señor Jesucristo, tienen todo lo opuesto. Tienen muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y porque todos, hasta que llegamos a Jesucristo, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Así que todos venimos en pecado y con una muerte como consecuencia. Fuera de las aguas del río de Dios hay enfermedad. Fuera de las aguas del río de Dios hay sequía. Si estás fuera del río de Dios, es momento de que vengas y lo conozcas, de que te sumerjas, de que vengas a nuestro Señor Jesucristo y lo reconozcas como tu Señor y confieses tus pecados y tengas salvación y el Señor te haga nueva criatura. Es el momento. Mañana puede ser tarde. Y ahora sí, pasemos al primer nivel, el nivel hasta las rodillas. Lamentablemente muchos cristianos dentro de la iglesia se quedan en este nivel, hasta las rodillas. El agüita está ahí. El nivel hasta las rodillas es el cristiano que va y cumple. Una vez a la semana se congrega. Escucha la palabra, pero no quiere más compromiso. El nivel es el nivel de compromiso con Dios. Hasta los tobillos es, más de ahí no. El cristiano que está hasta los tobillos es el cristiano mirón, es el que va a la iglesia y se da cuenta lo que el hermanito está hablando con fulanito y lo que está observando todos los detalles, todo lo que está mal, es el que critica al pastor, a los otros hermanos, el que no le gusta cómo suena el audio, el que no le gusta cómo, es el que critica. Porque a los tobillos, ese hermanito, el que está con el agua hasta los tobillos, ese hermano no quiere tener mucho compromiso con Dios. Entonces es hasta por ahí nomás. Es el que dice, no me pidan más, hasta ahí. Si estás hasta los tobillos, es peligroso, porque hasta los tobillos indica que con poquitos pasos te podés ir de nuevo al mundo. También, si decidís tener más compromiso con Dios, podés ir y sumergirte más adentro, que es el segundo nivel del que habla la Biblia, que es hasta las rodillas. El agua hasta las rodillas, no por nada menciona las rodillas, es cuando el cristiano no le alcanza con ir una vez a la semana a la iglesia, quiere más. Va nuevamente a la iglesia en la semana porque quiere oración y las rodillas es la oración, es la necesidad de comenzar a tener un compromiso mayor con Dios, la necesidad de postrarme para tener una relación más íntima con el Señor. Ya para salirme del río de Dios tengo que caminar más. No es tan fácil como cuando estoy con el agua hasta los tobillos. Y es un nivel que te llama a que vayas a un nivel superior, que es el agua hasta los lomos. El agua hasta los lomos es aquel cristiano que ya no le alcanza con ir un par de veces en la semana a la iglesia, quiere más de Dios.
Es el que necesita más de Dios, el que va a todo curso que la iglesia hace, es el que le dice, pastor, yo necesito ministrar, necesito hacer algo más, quiero más conexión con el Señor. Es aquel cristiano que está hambriento. Hay algo muy importante, el agua hasta los lomos, significa que ya le entregaste tus piernas, tus pasos al Señor, que ya estás siendo guiado por el Señor, pero además le entregaste también tu área sexual. Ya no puede el demonio venir con perversiones ni con pecados sexuales a manejarte, porque ya entregaste a Dios esa área de tu vida. Ya estás comprometido, ya hay una necesidad de querer hacer algo más, de servirle al Señor. Pero fíjate que Ezequiel nos habla de un punto en donde el nivel es un río de aguas caudalosas que solo puede cruzarse a nado. Hay un nivel superior. Y es el de sumergirse en el río de Dios allí donde no haces pie. Pero también es el nivel en donde el diablo no puede tocarte. Y te voy a explicar por qué. Porque aún con el agua hasta los lomos, el demonio tiene de dónde agarrarte para sacarte del río. Pero cuando estás sumergido, ¿qué significa sumergirse en el río de Dios? Significa que sumergís tu cabeza, significa que le entregás tu mente, tus planes, todo lo que proyectabas, que le entregás tus proyectos y lo dejás planificar a Dios. Significa que te sometés a la voluntad de Dios. Recuerda las palabras de Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es el nivel superior al que un hijo de Dios puede llegar, sumergirse en aguas profundas, entregando la voluntad para aceptar la voluntad del Padre. Aguas profundas es cuando estás en tu Getsemaní y le decís, Padre, aparta de mí esta copa, pero Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Es el cristiano que no desea servir, es el cristiano que ahora sirve al Señor. No es el cristiano de silla en la iglesia, es el cristiano siervo de Dios. El sumergirse en el río de Dios es entregarle la vida a Dios por completo. Ya no te alcanza, querés más, querés ver su gloria, como Moisés que le dijo, Señor, yo quiero ver tu gloria. Hoy te exhorto con la palabra para que conozcas más, para que te sumerjas más en el río de Dios. No podés quedarte en una versión cristiana del agua hasta los tobillos, en donde vas solo a la iglesia para que el Señor te quite el mal olor de los pies. ¡No! El Señor te llama a sumergirte porque es en aguas profundas en donde vas a ver la sanidad, la vida y la multiplicación, las bendiciones, en aguas profundas. Los barriletes que suben más altos, hermano, hermana, son aquellos a los que se les corta la cuerda. Cuando vos perdés tu vida en pos del Señor, dice la palabra que la ganás. Mas aquel que quiera, dice, conservar la vida, ese la perderá. ¿O cómo vas a elegir vivir?
Como un cristiano que permanentemente el demonio te va a estar pegando arañazos porque estás con el cuerpo fuera o hasta las rodillas. ¿Hasta ahí te vas a quedar? El Señor te llama a más. Por eso, metete más con Dios. ¿Cómo? A través de la oración. Si antes orabas 5 minutos por día, ahora comenzá a orar 10. Si antes orabas media hora por día, comenzá a orar 1 hora. Si antes orabas a la mañana, orá también al mediodía. Y si orabas a la mañana y al mediodía, orá de noche. Orá de madrugada. Redoblá la apuesta, andá por más. Metete con Dios, metiéndote con la oración. Porque eso hará aumentar tu comunión con Dios, tu relación con Dios, tu intimidad con Dios. Y te impulsará a que te sumerjas más en el río de Dios. Y otra cosa a la que tenés que acudir es a escudriñar más la palabra. Hay cristianos que no tocan la Biblia en su casa. Empezá, si sos de esos, a leer por lo menos 2 versículos, un capítulo. Si leías media hora, ahora lee 1 hora de Biblia. Las tentaciones se pueden vencer a través del conocimiento de la palabra. Lo hemos visto en Jesús cuando es tentado por el demonio en el desierto. Por eso muchos vienen y me dicen, pastora, pero yo siempre caigo en las tentaciones. Y vas a seguir cayendo porque no tenés conocimiento de la palabra. La palabra es un arma poderosa contra la tentación del demonio. Aquel que está firme en la palabra, aquel que la conoce, aquel que conoce las promesas y se agarra de las promesas de Dios, ese puede resistir. Por eso tenemos cristianos que permanentemente caen y caen y caen y caen porque no se adentran en el río profundo, no se sumergen, no escudriñan la palabra. El Señor nos llama a ser cristianos verdaderos, verdaderos hijos de Dios, porque una iglesia puede estar llena, pero muchos estar fuera del río, y algunos con el agua hasta los tobillos, otro porcentaje con agua hasta las rodillas, otros más comprometidos con el agua hasta los lomos, que están sedientos, y verdaderos siervos sumergidos en el río de Dios. Un cristiano verdadero no es cristiano verdadero, un hijo de Dios no es hijo de Dios porque va a la iglesia, porque vos podés pararte dentro de un corral, pero eso no te vuelve vaca. Podés pararte dentro de un estacionamiento, pero eso no te vuelve un auto. Y podés estar en una iglesia y eso no te vuelve hijo de Dios, no te vuelve cristiano. Te dejo para que reflexiones. ¿Cuál nivel es el tuyo? Si estás afuera, apúrate, es hora de que conozcas a Jesucristo. Estás hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta los lomos, sumergite más. Hay un nivel que es el río caudaloso de Dios, donde sumergís tu cabeza, que es dejar tu voluntad para hacerla de Él. Un nivel en donde la bendición se trata de vida, de sanidad y de frutos. Que Dios te bendiga. Comunicate con Ejército de Dios Renovación del Alma al 011 54 57 98 81 o 011 34 81 23 24. Encuentros de sanidad y liberación. Todos los martes 19:45 horas en Bermúdez 2246, Cava, Argentina. Dios te bendiga.